Desde que tenía memoria, doña Elena mantenía el mismo ritual: despertar temprano, escoger las flores más bonitas y subir hasta el panteón en lo alto de la colina. Lluvia, sol o viento fuerte no eran motivo para faltar. Para ella, esas visitas eran como una plática silenciosa con Antonio, su gran amor. La ciudad pequeña observaba con respeto y, en algunos casos, curiosidad, la dedicación de esa mujer. Pero Elena no necesitaba explicaciones. Sabía que cada paso hasta la lápida era también un paso para mantener viva la historia que vivieron. En una mañana fría, sin embargo, el escenario habitual guardaba una sorpresa. Sobre el mármol sencillo de la lápida, un sobre blanco se destacaba, como si fuera una pieza fuera de lugar de un rompecabezas antiguo. La brisa agitaba las hojas alrededor, pero el sobre permanecía firme, protegido por una pequeña piedra. Su nombre estaba ahí, escrito a mano, con una letra que parecía cargar recuerdos. Por un momento, ella no supo si sentía miedo o curiosidad. El corazón le latía más rápido, y el silencio a su alrededor parecía esperar su reacción. En ese instante, ella presintió que la carta traía respuestas que tal vez ni sabía que buscaba. Y, junto con ellas, la posibilidad de cambiar todo lo que pensaba sobre su pasado. Las historias más marcantes de la vida muchas veces no se encuentran en los libros, sino en los pequeños gestos que presenciamos sin esperar. Fue así con doña Elena, una mujer sencilla de una ciudad pequeña, que por décadas siguió la misma rutina silenciosa: caminar hasta el panteón en lo alto de la colina, llevar flores frescas y platicar bajito con la memoria de su gran amor. ¿Ya te has puesto a pensar cuántos secretos caben en una vida entera? A veces, lo que creemos que está resuelto aún guarda piezas escondidas, listas para cambiar todo lo que pensábamos saber. En ese día frío, con el viento cortando la cara y el olor húmedo de la tierra en el aire, un sobre misterioso sobre la lápida de Antonio despertó más preguntas que respuestas. Esta no es solo una historia sobre nostalgia, sino sobre revelaciones que llegan cuando menos las esperamos. También es sobre valor para enfrentar memorias, abrir cartas que pueden doler y aún así seguir adelante con el corazón en paz. Y tal vez, mientras escuchas cada detalle, te acuerdes de alguien especial que también dejó huellas profundas en tu vida. Por eso, quiero que acompañes esta narrativa hasta el final. Cada capítulo te va a llevar un poco más adentro del misterio de ese sobre y del legado que le dejó a doña Elena. Si ya viviste algo parecido o conoces a alguien que mantuvo una promesa por tantos años, vas a sentir cada palabra como si fuera tuya. Y antes de empezar, déjame pedirte una cosa. Si esta historia ya te tocó de alguna forma, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y dale like al video. Y en los comentarios, escribe desde qué ciudad y país nos estás viendo. Así vamos a saber hasta dónde esta historia va a resonar en el corazón de la gente. Doña Elena, a los 72 años, era de esas personas que el tiempo parece no apurar. Sus días tenían un ritmo propio, marcado por el sonido de los pasos firmes en el camino de piedra que llevaba al panteón. Tempranito, mientras la ciudad pequeña aún despertaba, salía de casa con un ramo de flores frescas cuidadosamente escogido, cada pétalo cargando un pedazo de su nostalgia. El panteón quedaba en lo alto de la colina, rodeado por árboles antiguos que parecían guardar las historias de todos ahí. El portón de hierro, gastado por el tiempo, rechinaba siempre que ella pasaba. Siguiendo el camino de grava, doña Elena mantenía la mirada serena, como si platicara con algo invisible. Para ella, ese trayecto no era solo una caminada, era un reencuentro diario con el amor eterno de su vida. Las mañanas eran siempre silenciosas, rotas solo por el canto de algún pájaro o por el susurro de las hojas en el viento frío. Cuando llegaba a la lápida de Antonio, acomodaba las flores, limpiaba la piedra con las manos y se quedaba algunos minutos en silencio.
Era el momento en que el mundo afuera desaparecía y solo existían ella, la memoria y la promesa de nunca dejar que el tiempo borrara esa historia. La tumba que doña Elena visitaba era de Antonio, su esposo, que partió hace más de 40 años. Se conocieron siendo jóvenes, en un baile sencillo del pueblo, cuando una mirada tímida fue suficiente para unir dos vidas. Construyeron juntos una historia marcada por luchas y conquistas, enfrentando dificultades que solo fortalecieron el vínculo entre ellos. La vida no fue generosa todo el tiempo. Pasaron por periodos de aprietos, noches mal dormidas y decisiones difíciles, pero el amor siempre sirvió de refugio. Antonio era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban fuerte. Arreglaba el techo de los vecinos, ayudaba a quien lo necesitara y se aseguraba de tomar la mano de Elena en cada desafío. Cuando él se fue, el mundo de ella perdió un poco de los colores. La visita diaria al panteón se volvió más que un gesto de luto. Se convirtió en un eslabón silencioso con el pasado, un momento de paz y conexión. Era como si, al estar ahí, ella aún pudiera escuchar su voz y sentir su presencia a su lado. Y así, década tras década, ese ritual se mantuvo intacto. En la ciudad pequeña, donde todo mundo conoce a todo mundo, era imposible que la rutina de doña Elena pasara desapercibida. Los más jóvenes la veían como parte del paisaje, casi como los árboles antiguos de la plaza central. Ya los más grandes observaban con respeto silencioso, reconociendo en esa constancia un amor que el tiempo no pudo borrar. Había, sin embargo, quien no entendía. Algunos murmuraban en las esquinas, preguntándose por qué insistía en visitar la tumba todos los días, como si el luto tuviera fecha de caducidad. Otros, más sensibles, admiraban su lealtad, viendo en eso un ejemplo raro de fidelidad y devoción. Cada mirada cargaba una interpretación, pero nadie tenía la respuesta verdadera. Doña Elena, por su parte, no se molestaba con los comentarios. Cuando alguien se arriesgaba a preguntar, desviaba el tema con una sonrisa breve y cambiaba de plática. Guardaba para sí la certeza de que esa caminada diaria no necesitaba explicación. Era algo que solo ella y Antonio comprenderían. Un pacto silencioso que seguía vivo, incluso décadas después. En esa mañana, el viento frío soplaba más fuerte que de costumbre, arrancando hojas secas de los árboles y esparciéndolas por el camino de piedra. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, y el olor de tierra húmeda anunciaba que la lluvia no tardaría en caer. Doña Elena subía la colina con pasos un poco más lentos, protegiendo las flores frescas contra las ráfagas que insistían en desacomodar su rebozo. Cuando atravesó el portón de hierro, sintió un escalofrío que no vino solo del clima. Había algo diferente en el aire, un silencio más denso, como si el mismo panteón esperara su llegada. Caminó por el pasillo de grava, desviando la mirada de las otras lápidas, hasta que algo poco común llamó su atención a lo lejos. Sobre la piedra fría que guardaba el descanso de Antonio, reposaba un sobre blanco, mantenido en su lugar por una pequeña piedra. El contraste del papel contra el mármol oscuro parecía un llamado, como si alguien hubiera dejado ahí un mensaje solo para ella. Su corazón se aceleró antes de siquiera acercarse y por primera vez en décadas, la rutina que tanto apreciaba estaba a punto de cambiar. Doña Elena se detuvo frente a la lápida, sintiendo el viento frío pasar entre los cabellos plateados. Miró rápidamente alrededor, pero el panteón estaba vacío. Ni un visitante distante, ni el sonido de pasos. Solo el canto espaciado de un cenzontle y el susurro de las hojas. Era como si ese sobre hubiera aparecido de la nada, traído por manos invisibles. Su mirada se fijó en el papel. El nombre Elena estaba escrito con una caligrafía firme, antigua, que recordaba los tiempos en que las cartas eran el único medio de comunicación a distancia. La tinta parecía reciente, pero cargaba un aire de pasado,
como si cada letra hubiera sido trazada con intención. La escena despertaba más preguntas que respuestas. El corazón se aceleró y la respiración se acortó. Sintió el peso de la curiosidad mezclado con el temor de lo que podría encontrar ahí adentro. ¿Quién habría dejado esa carta? ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo? Con las manos temblorosas, tomó el sobre y lo apretó contra el pecho, como si necesitara un momento para decidir qué hacer. Por algunos segundos, doña Elena permaneció inmóvil, sintiendo el papel entre los dedos, como si el sobre tuviera vida propia. Abrirlo ahí, frente a la lápida, parecía al mismo tiempo apropiado y arriesgado. Temía que el contenido pudiera despertar recuerdos dormidos y, quién sabe, traer dolores que ya había aprendido a soportar en silencio. Miró nuevamente alrededor, asegurándose de que estaba sola. La banca de madera cercana, gastada por el tiempo y las lluvias, parecía invitarla a sentarse. Caminó hacia ella despacio, como quien carga un peso invisible en los hombros, y se acomodó con cuidado, manteniendo el sobre en las manos como un objeto demasiado frágil para ser manejado sin precaución. El viento frío insistía en tocar su cara, haciendo que cerrara los ojos por un instante. Respiró profundo, tratando de reunir valor. Después de todo, ¿qué podía ser tan importante para aparecer ahí después de más de 40 años? Sin prisa, pasó el dedo por la solapa del sobre como si buscara sentir la historia que estaba a punto de revelarse. Con un gesto lento, doña Elena rompió el sello del sobre. El sonido suave del papel rasgándose pareció ecoar más fuerte en ese silencio. Adentro, encontró una hoja cuidadosamente doblada, de textura firme, con un aroma sutil que recordaba madera antigua y humedad de cajón guardado por décadas. Al abrirla, se topó con líneas escritas a mano, con una caligrafía clara, ligeramente inclinada, típica de alguien que aprendió a escribir en tiempos antiguos. Desde la primera frase, el autor decía conocer la historia de ella y de Antonio, mencionando detalles que pocos sabían. No era una carta común. Había intención, urgencia y un peso emocional en cada palabra. Entre frases cortas y pausadas, el mensaje decía que había algo que ella necesitaba saber, algo que nunca le habían contado. El tono era respetuoso, casi cuidadoso, como si el remitente temiera causar dolor, pero ya no pudiera cargar el secreto solo. Al final del primer párrafo, Elena sintió el corazón apretarse. Esa no sería una lectura fácil. Con cada línea, doña Elena sentía el peso de las palabras instalarse en el pecho. La carta revelaba que el autor había estado presente el día en que Antonio falleció. Describía la mañana con precisión, el cielo cargado, el olor de lluvia en el aire y hasta el saco gris que Antonio usaba. Eran detalles que solo alguien muy cercano podría recordar. A la mitad del relato, una revelación inesperada. Antonio, poco antes de su partida, habría confiado un último deseo, algo que nunca tuvo tiempo de realizar. No era sobre bienes o dinero, sino sobre un gesto de reconciliación con una persona del pasado, alguien que doña Elena apenas conocía, pero cuyo nombre ahora cobraba significado. El autor admitía haber guardado ese secreto por todos esos años, creyendo que el silencio protegería la memoria de Antonio. Pero el tiempo, según él, le había mostrado que ciertas verdades necesitan ser dichas antes de que sea demasiado tarde. Y esa carta era, finalmente, el acto de cumplir esa promesa silenciosa. Al terminar de leer, doña Elena dejó la carta reposar sobre el regazo. Sus ojos aguados reflejaban no solo el dolor de la nostalgia, sino también la sorpresa de descubrir que aún había capítulos no contados en la historia que vivió con Antonio. Sintió un nudo en la garganta, como si las palabras escritas hubieran atravesado el tiempo para alcanzarla. El viento frío parecía más intenso ahora, llevándose el perfume de las flores frescas que había traído. Entre lágrimas silenciosas, vinieron recuerdos vívidos, la sonrisa de Antonio al verla en la puerta, el sonido de su risa cuando la radio daba chirridos, la forma en que se acomodaba el sombrero antes de salir. Memorias que de repente
cobraron nuevas capas de significado. Al final de la carta, una firma. Era un nombre que reconoció inmediatamente, alguien que había formado parte del pasado de Antonio, pero que hace mucho había desaparecido de sus vidas. Ver esa caligrafía tan familiar fue como abrir una caja cerrada por décadas. Y junto con las lágrimas surgió la necesidad urgente de buscar respuestas. La carta no le permitía simplemente regresar a casa y continuar la rutina como si nada hubiera pasado. La inquietud se apoderó de doña Elena, y el silencio habitual del panteón ahora parecía hacer eco de preguntas que no podía ignorar. Guardó cuidadosamente el sobre en la bolsa, decidida a descubrir quién, además de ella, cargaba ese pedazo de la historia de Antonio. En los días siguientes comenzó a platicar discretamente con vecinos y conocidos más antiguos de la ciudad. Entre un café y otro, escuchaba relatos fragmentados, memorias que se mezclaban con rumores. Algunos recordaban vagamente al hombre que había firmado la carta, otros evitaban hablar de él, como si hubiera algo que proteger. Cada respuesta dejaba nuevos vacíos. Una pista más concreta surgió cuando una señora de la iglesia mencionó una dirección lejana en otra ciudad. Según ella, el remitente vivía recluido por años, evitando visitas. Esa información reencendió en Elena el valor que tantas veces necesitó a lo largo de la vida. Estaba dispuesta a recorrer cualquier distancia para escuchar de su propia boca toda la verdad. El viaje hasta la otra ciudad fue largo, atravesando carreteras angostas y poblados que nunca había visitado. Al llegar a la dirección indicada, encontró una casa sencilla con pintura desgastada por el tiempo y un jardín de rosas que parecían cuidadas con devoción. Tocó la puerta con el corazón acelerado, sin saber cuál sería la reacción al verla ahí. Un hombre anciano abrió la puerta. Su cara traía las marcas profundas del tiempo, pero los ojos mantenían un brillo firme y atento. Por un instante se quedaron en silencio, midiéndose. Él sabía quién era ella, y ella no tenía dudas de que estaba frente al autor de la carta. Un suspiro largo se le escapó antes de invitarla a pasar. Sentados a la mesa, el hombre reveló haber sido amigo de la infancia de Antonio. Contó que, por circunstancias de la vida, se distanciaron, pero que el vínculo nunca se rompió. Explicó que guardó el secreto para no herirla, pero que conforme envejecía, se dio cuenta de que no podría llevarse esa historia a la tumba. Sus palabras eran lentas, pero cargadas de sinceridad y arrepentimiento. El regreso al panteón, días después, tuvo un peso diferente. Doña Elena cargaba consigo la carta, ahora leída y releída, y una sensación de que finalmente comprendía partes de la vida de Antonio que siempre habían estado escondidas. El camino por la colina parecía más ligero, como si el viento frío que la acompañaba por décadas soplara de una manera más suave. Al llegar a la lápida, puso las flores frescas como siempre hacía, pero esta vez depositó también el sobre, con cuidado, en la esquina de la piedra. Se quedó en silencio por algunos minutos, mirando el nombre grabado en el mármol, como si esperara escuchar una respuesta. No había tristeza en su semblante, solo una serenidad nueva. Antes de irse, pasó la mano sobre la lápida y murmuró algunas palabras de gratitud. Al voltear para bajar la colina, sintió que el ciclo se había cerrado. Antonio seguía presente en la memoria y en el corazón, pero ahora ella tenía paz. El pasado, con todos sus secretos, finalmente se había reconciliado con el presente.